Bien, vamos a retomar de donde habíamos dejado la clase pasada. Habíamos planteado la juntura en directa y habíamos hecho el desarrollo planteando las corrientes de difusión de portadores minoritarios, tanto de Hubble como electrones, y habíamos llegado a esta expresión que está ahí a la derecha. La corriente nos quedaba una constante por un término que era exponencial con la tensión del diodo, ¿sí? Esa constante de proporcionalidad tenía que ver con parámetros estrictamente físicos como el ancho de la zona del lado N, el largo, perdón, el largo de la zona del lado P y los dopados que tenían ambos. Entonces, bueno, esa era la fórmula que habíamos encontrado para directa, ¿no? Entonces ahora la pregunta es, bueno, ¿qué sucede en inversa, digamos? Esta fórmula, y esa es mi pregunta concreta, que yo la despejé para el caso de conducción directa. ¿Servirá también cuando la tensión es negativa? ¿Qué opinan? Sin comentarios. Ok, a ver, déjenme ayudarlos. Nosotros partimos de ciertas suposiciones iniciales y a partir de ahí hicimos el desarrollo de la corriente utilizando la expresión de los portadores minoritarios. La primera pregunta que ustedes se tienen que hacer ahora es, las suposiciones que hicimos, ¿cuáles eran? ¿Y se siguen manteniendo en el caso en que la tensión sea inversa? Esa es lo primero que uno tiene que responder, porque si hay alguna suposición que uno hizo antes y no se cumple, entonces bien puede plantear, ok, no vamos a poder asegurar que esto sigue siendo válido. ¿Qué suposiciones habíamos hecho? ¿Se acuerdan? Que las corrientes eran muy chicas, la Corrientes longitud chicas. la longitud del diodo Corto. era muy escasa, muy corta, No había Longitud corta. recombinación. Perfecto. y Bien. ¿Se seguirá manteniendo eso? Las dimensiones del diodo, sí. La conducción de corriente, bueno, en principio es difícil de saberlo porque no sabemos qué pasa, pero, digamos, para, cuando yo pongo tensión en inversa, el diodo no circula corriente, o la corriente que circula es muy pequeña, con lo cual estamos aún en mejor situación que en conducción directa, ¿sí? Estamos más cerca de equilibrio que en directa, porque en directa tenemos una conducción de corriente que es notable, pero todavía pequeña en el sentido de que los minoritarios no llegan al nivel de los mayoritarios, ¿sí? Eso era lo que habíamos denominado baja inyección de portadores. Entonces, las dos suposiciones que habíamos hecho, las dos se mantienen, con lo cual esa ecuación tiene que ser válida para el caso en el cual BD es negativo, ¿sí? Y si BD es negativo, ¿qué es lo que sucede? Fíjense que este valor, cuando BD es negativo, se va a cero, ¿sí? De hecho, cuando BD se hace 4 veces más grande que UT, esa exponencial ya se fue a cero, ¿sí o no? Acá tenemos un gráfico ampliado. Este es un zoom acá en el origen, ¿sí? Fíjense que es E a la BD sobre UT. Si ustedes computan, E a la menos 1, E a la menos 2, E a la menos 3, E a la menos 4, E a la menos 4 ya es casi 0. Con lo cual, E a la menos 4 menos 1 es casi menos 1. Y este valor, el valor al cual tiende la corriente inversa, rápidamente tiende a menos IS, ¿sí? Porque esto se vuelve 0, menos 1, por IS les queda menos IS, ¿sí?
Ok, ¿qué pasa a nivel de...? Entonces esta curva va a mantenerse y obviamente IS es un valor muy chico, con lo cual yo voy a ver que acá el valor de la corriente en inversa es casi nulo, ¿sí? Esta corriente IS es una corriente de pérdida que ahora vamos a ver cómo se origina. Entonces, si vamos a ver un poquito más en detalle, ¿esto qué pasó? No, cambié de transparencia, ahí está. Fíjense lo que nosotros habíamos planteado para los niveles de portadores, por ejemplo, los electrones del lado P de la juntura, ¿sí? Acuérdense que la juntura estaba así, acá cambiaba el material a ambos lados, y los electrones del lado P subían, ¿se acuerdan? Del lado izquierdo se quedaban más o menos fijos, acá, ahí estaban fijos, y ahí al borde de la zona de vaciamiento se levantaba el perfil porque caían del otro lado. ¿Cómo era la fórmula para esos portadores? Bueno, era ND por E a la menos phi B sobre UT, que es el valor de equilibrio, NP o NP sub 0, por E a la BA sobre UT. Ahora fíjense que BA es negativo, ¿sí? Con lo cual, NP por E a la BA sobre UT es NP por un número que es más chico que 1. ¿Sí? Es decir que déjenme cambiarle el nivel a esto. Supongamos que en equilibrio térmico sin tensión aplicada teníamos el valor de NP0 en rojo por acá. NP sub 0 era algo así. Ahora, si decimos nosotros que el valor ahí en el borde de la zona de vaciamiento baja, esto va a irse hacia abajo, ¿sí? Y se va a ir abajo muy rápido, porque fíjense que cuando yo pongo una tensión del diodo igual a menos 4 VT, que son menos 100 milivolt, la cantidad de portadores ya llegó a cero ahí, ¿sí? Muy rápido llega a cero. ¿Y qué pasa? Una vez que llega a cero, no puede seguir bajando. Ya está. Me quedé sin electrones, me quedé sin portadores en ese lugar y no varía más. ¿Sí? Entonces la corriente a partir de ahí queda constante. Obviamente con los huecos del lado N pasa exactamente lo mismo. Si yo tengo acá la zona de vaciamiento, y este era el valor de los huecos, este es el lado N ahora, esto era PN0, pues ahora lo que me dice esta ecuación es que el valor acá en el borde de la zona de vaciamiento se va achicando, y de vuelta para menos 100 milivolt, el valor que alcanza es 0, y me quedo sin portadores justo ahí en el borde de la zona de vaciamiento. Con lo cual, si ustedes se fijan, el perfil de portadores nos va a quedar de esa manera. ¿Sí? Estos que están acá a izquierda y derecha, esto es N sub P0 y esto es P sub N0. ¿Sí? Acuérdense, esto era igual a Ni cuadrado sobre Nd, los minoritarios, y de este lado era igual a Ni cuadrado sobre Na. ¿Sí? Y de esos niveles bajo a cero, a ambos bordes de la zona de vaciamiento. ¿Sí? Antes subía, antes iba para arriba, de ambos lados. Ahora baja. ¿Sí? Y como les decía, para menos 100 milivolt eso llega a cero, más de eso no puede seguir. ¿Y qué pasa? Bueno, pasa que sigue valiendo exactamente igual lo que habíamos dicho nosotros,
para las corrientes de difusión. O sea, la corriente de difusión N y la corriente de difusión de P, no vale la pena calcularlos de vuelta porque tiene exactamente la misma expresión que tenía antes. ¿Sí? Es NP por ejemplo, en este punto, menos NP en este otro punto, dividido a la longitud del diodo. Eso nos da la derivada, lo multiplicamos por D sub n, lo multiplicamos por Q, eso nos da la corriente. El hecho de que esos niveles no se muevan más, les da la idea de que esta derivada va a quedar constante, no importa si ustedes ponen una tensión del diodo de menos 1 volt, de menos 3 volt, de menos 5 volt, estos dos perfiles quedan iguales, con la cual la corriente en inversa es constante, lo cual viene a reforzar el hecho de que acá en inversa uno ve un valor muy pequeño, pero constante. ¿Hasta acá estamos? Bien. ¿Qué pasa en este caso? Y en realidad, ¿qué pasa pasa en directa también? Con la zona de vaciamiento. Bueno, la zona de vaciamiento, ¿se acuerdan que habíamos hallado la expresión? Y en este caso, lo único que hay que hacer para ver a cuánto se va la zona de vaciamiento, tanto del lado N como del lado P, es reemplazar, en vez de, antes teníamos phi b, ¿sí? Era función del potencial phi b, la distancia, ¿sí? Era la raíz cuadrada de constante, 2 epsilon q sobre un dopado, dependiendo de qué material era. Acá venía Q, acá venía el otro dopado, y acá venía la suma de los dopados. Y acá estaba phi j. Bueno, ahora phi j, nosotros sabemos, perdón, phi b estaba ahí. Ahora, en ese lugar tenemos que poner el potencial real que tiene la juntura, que va a ser phi j. Y phi j, como nosotros sabemos, es phi b menos BA. ¿Sí? Acuérdense que el potencial BA que nosotros le aplicamos al diodo lo que hace es el potencial de la juntura lo modifica, lo agranda o lo achica. Es phi b, si B es positivo, lo achico en BA. Si BA es negativo, lo agrando en BA. Entonces, simplemente utilizando la misma fórmula y poniendo phi b menos BA, yo puedo ver cómo varían las zonas de vaciamiento. Fíjense que si BA es negativo, las zonas de vaciamiento se van a hacer más grandes. Si BA es positivo en directa, las zonas de vaciamiento se van a hacer más chicas. ¿Sí? Ok, y esto lo Profe, puedo... tengo Sí, una consulta. Ahí en ese caso, phi b es la diferencia entre el potencial de P y N, ¿no? exacto, Y BA es el aplicado, que sería exacto, negativo en este caso. exacto. Muchas gracias. Puede ser positivo también. Fíjate que si BA es positivo, las zonas de vaciamiento se achican, porque es phi b menos BA. ¿Sí? El valor de phi j, que eventualmente es el que va acá, si BA es positivo, se achica. Si BA es negativo, te queda phi b menos un número negativo, en realidad lo estás aumentando eso. Te queda un número positivo, pero más grande. Nunca ustedes van a hacer el BA positivo y del tamaño de phi b. Después vamos a discutir un poquito más de esto. Ustedes podrían decir, ¿puedo hacer que la zona de vaciamiento se haga cero? No, en realidad no puede. Después, más adelante, cuando veamos la resistencia en serie que aparezca, que es lo que previene que la zona de vaciamiento se haga cero, les va a quedar más claro. Ok, entonces, si queremos sacar la zona de vaciamiento total, sumamos las dos, ¿sí? XP más XN, sacamos factor común acá, y fíjense que nos queda 2 epsilon del silicio sobre Q por esto que es 1 sobre ND más 1 sobre NA, por la raíz de phi b menos BA. ¿Sí?
Y si seguimos manipulando, fíjense que podemos sacar factor común phi b acá. Entonces nos queda un primer término, que es 2 epsilon del silicio por phi b sobre q por 1 sobre nd más 1 sobre na, multiplicado por la raíz de 1 menos Ba sobre phi b. Esto que está acá, si prestan atención, esta parte, eso es la zona de vaciamiento cuando no tienen potencial aplicado. Fíjense que ahí está phi b nada más. ¿Sí? Entonces, esto de acá es la zona de vaciamiento cuando Ba es 0. ¿Sí? Y a esa la vamos a llamar X sub B 0. Entonces, cuando el diodo no tiene potencial aplicado, la zona de vaciamiento es XB0, y fíjense que acá les queda multiplicando un factor que es la raíz cuadrada de 1 menos BA sobre phi b. Entonces ahí pueden ver clarito que ustedes sin potencial tienen X sub B de ancho, X sub B en 0, que es una constante, y después de ahí, si ustedes aplican un BA positivo, eso se achica con la raíz cuadrada, y si ustedes ponen un BA negativo, eso se hace más grande, también con la raíz cuadrada. ¿Sí? Entonces, si lo vemos acá en el gráfico, supónganse que este es el caso para BA igual a 0. ¿Sí? Tenemos menos XP y XN. ¿Sí? Tenemos una cierta densidad de carga, que es el gráfico de arriba. El campo eléctrico es menos la integral de eso, y nos va a dar así. Y el potencial será algo así. Estos dos niveles deberían coincidir si no le estamos poniendo tensión. Es decir, esto es para BA igual a 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si ahora nosotros aplicamos tensión positiva? Bueno, si aplicamos tensión positiva, con la fórmula que acabamos de ver para la zona de vaciamiento, sabemos que se nos va a achicar. Va a ir un poquito más hacia adentro. El campo eléctrico, fíjense que va a empezar un poco más a la derecha y va a terminar un poco más a la izquierda. Como la densidad, la concentración sigue siendo la misma, fíjense que acá este valor no cambió, es menos QNA. Y este valor de acá es QND. Entonces el campo eléctrico va a ser más chico, ¿sí? Porque es menos la integral de la carga de arriba. La carga de arriba siguió constante, lo único que pasó es que ustedes ahora angostaron la zona de vaciamiento. Entonces la integral alcanza un valor más pequeño porque tiene menos lugar sobre el cual integra. Y al ser el campo eléctrico, el área del triángulo S más chica, pues ustedes saben que la integral, que es el potencial, también va a ser más chico. Y de hecho, cuando ustedes hacen BA mayor que 0, lo que están haciendo es subir la manija de la izquierda y están achicando esa diferencia de potencial que antes era phi b, ahora es phi j igual a phi b menos BA. ¿Sí? Eso es lo que pasa en directa. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Qué pasa en inversa? En inversa se agranda la zona de vaciamiento con la fórmula que acabamos de ver. Ahora, cuando quiero ver el campo eléctrico, empiezo a integrar de antes. ¿Sí? Entonces tengo más longitud durante la cual voy a desarrollar la integral, y obviamente el campo eléctrico va a alcanzar un valor más grande. Y de vuelta, como el campo eléctrico es más grande, la integral ahora, fíjense que ahora hice BA menor que 0. Estoy bajando el potencial del lado izquierdo del metal, siempre agarrado del metal. Entonces ahora ese potencial va a ser más grande y va a ser phi b menos BA, con BA
negativo. Entonces, el valor S va a ser más grande. ¿Sí? Este de acá. Entonces, si uno pudiera mirar densidad de carga, campo eléctrico y potencial a lo largo de la juntura, vería esto cuando uno agranda y achica el potencial a lo largo del diodo, uno vería esto. Fíjense que el valor del máximo campo eléctrico, que este es un parámetro interesante de tener en cuenta, el valor ya lo habíamos calculado, era menos Q nd por xn, esa es toda la carga que había. ¿Sí? El total de la carga era igual a Q, que es la carga del electrón, por nd, que era la altura, por xn, que era la longitud de la zona de vaciamiento. Entonces, utilizando esta fórmula ahora, con el VA que corresponda, puedo sacar esa fórmula para el campo eléctrico en cero, que es el campo eléctrico máximo. Eso obviamente si lo planteo del lado derecho, donde tengo xn y un dopado nd, pero también lo puedo sacar si lo planteo del lado izquierdo, donde tengo Na aceptores y xp es la longitud de la zona de vaciamiento de ese lado. ¿Sí? Ok, ¿preguntas hasta acá? ¿Todo claro? ¿Todo entendido? Sí, sí, todo entendido. Sí. Bien, me Eso. alegro. Perfecto.